La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en esta mañana, capítulo 15 de Lucas, como ya le anunciamos, en el versículo 1 al versículo número 7. Este pasaje de la Escritura tiene tres parábolas. Las tres parábolas tienen el mismo propósito, de hablarnos del amor de Dios. Así que vamos a leer los primeros 7 versículos. Dice la Escritura: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y hallándola, la encuentra y la pone sobre sus hombros y va gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Hermanos, para ustedes y para las personas que nos sintonizan, a quienes les damos la bienvenida en el nombre de Jesús, a través de este pasaje de la Escritura queremos hablar bajo el tema el amor pastoral de Dios. En el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento es muy común encontrar historias, sobre todo la nación de Israel, en las que se ve la vida pastoral como parte de la convivencia diaria de la nación de Israel. Es decir, porque era muy común en aquel tiempo que las familias se dedicaran al cuidado de ovejas, de ganado, de camellos, ¿verdad? Que eran los recursos, digamos, de los cuales la familia disfrutaba en aquel tiempo. Y especialmente cuando hablamos del pastoreo de las ovejas, encontramos dentro de los patriarcas, ¿recuerdan ustedes el caso de Abraham el patriarca, a quien el Señor llamó de Ur de los Caldeos para que viniera y fuera parte de ese pueblo, o el iniciador de ese pueblo que Dios había escogido para traer con el tiempo al Mesías, a Jesús, sobre la faz de la tierra? La Biblia dice que Abraham fue un hombre rico y su riqueza en aquel tiempo pues no se medía con cuentas bancarias como hoy en día, sino que la riqueza de Abraham se medía por la cantidad de camellos, de ovejas, de cabras que lo que tenía. Es decir, era propietario de todos esos rebaños. Entonces la vida pastoral era parte de la vida cotidiana de los patriarcas. Un personaje que más adelante llega a la escena de la historia bíblica es el caso de David. David, antes de ser rey en Israel, fue pastor de ovejas. Y por cierto que las ovejas que pastoreaba David, las que cuidaba, no eran de su propiedad, sino que eran de su padre. En otras palabras, él estaba cuidando el rebaño de su padre. Se había dedicado a esta labor de protección, y en ese ambiente, hermanos, de protección de las ovejas, en el tiempo que David estuvo dedicado a ello, un día el Espíritu de Dios viene a su corazón para inspirarle uno de los salmos, el Salmo 23, que es un salmo muy conocido. El Salmo 23 es un salmo, es un cántico de David, pero que realmente no habla de David, sino que habla del amor protector, del amor proveedor, del amor sustentador de ese Dios que él había conocido como el Dios de su vida, el Dios de los cielos. Y es por eso que David en este salmo dice: Jehová es mi
pastor y nada me faltará. Amén. ¿Por qué razón? Porque David había hecho de Dios una experiencia, lo había hecho su padre, lo había hecho su protector, lo había hecho el guardador de su vida. Así como él había cuidado en muchas oportunidades a las ovejas, las había defendido, él mismo lo testificó de los osos, de los leones en el desierto que atentaban contra las ovejas, así como David salió en defensa de cada una de las ovejas para protegerlas, así también en este cántico espiritual él hace la aplicación de que así es el amor de Dios para con cada uno de nosotros. Entonces Dios, la figura pastoral y lo que representa, hermanos, el amor protector de Dios, estuvo presente en el Antiguo Testamento en la nación de Israel, estuvo presente en la persona de Jesucristo durante su ministerio aquí en la tierra y está presente hasta nuestros días. ¿Por qué? Porque ese Cristo que según Juan capítulo 10 es declarado como el buen pastor, el pastor que da su vida por sus ovejas, ese pastor maravilloso llamado Jesucristo está con nosotros en esta hora. Está aquí, hermano. Y de Él usted y yo podemos esperar mucho. De Él podemos esperarlo todo. De Él podemos esperar su fidelidad, podemos esperar su amor, podemos esperar, hermanos, su protección, su provisión para nuestras vidas. Los hombres podemos fallar, los pastores humanos solamente somos colaboradores del buen pastor, ¿verdad? El pastor de la iglesia, de iglesia cristiana se llama Jesucristo, hermano. Los pastores terrenales somos siervos, somos colaboradores con Cristo. Por eso dice el apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 5 que no debemos de enseñorearnos de la grey, porque no somos señores de la iglesia. El único señor de la iglesia se llama Jesucristo. La cabeza y el pastor, realmente buen pastor, es Jesús, ¿verdad? Los humanos, y aquí hablo particularmente así por mí, como pastor nunca, hermanos, me he sentido en estos 34 años de ministerio pastoral, me he sentido como que, ¿verdad? Hemos logrado llenar el estándar de ser un pastor de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Realmente sería mentiroso decir, hermano, mire, yo he sido pastor de acuerdo a la Biblia. No, hermano, ¿por qué? Porque han habido muchas faltas, ha habido muchas fallas. Decir, no somos personas que a perfección hemos desarrollado el ministerio como Dios lo ha esperado de parte de cada uno de nosotros, en este caso de parte mía. Le pido a Dios que nos ayude cada día a ser fieles y hacer la labor que debemos de hacer como pastores, porque siempre, hermanos, quedamos muy abajo, siempre quedamos cortos del estándar que Dios busca de siervos de acuerdo a su corazón, que podamos hacer la labor pastoral. Por eso les pedimos que sigan orando por nosotros y que oremos por todos los pastores que se dedican a la labor de este llamado de pastorear a la iglesia, de guardar a la iglesia de Cristo. Hermanos, que siempre estemos orando para que Dios nos dé la sabiduría, la fidelidad, la capacidad, las fuerzas que vienen de Dios para hacer esta tarea, porque la verdad es una tarea que solamente con la ayuda de Dios la podemos llevar adelante. Entonces, volviendo a este tema, hermanos, el amor pastoral de Dios revelado en esta parábola que vemos en las Escrituras. En primer lugar, quiero decirles que el amor pastoral de Dios es un amor compasivo. Vemos aquí en esta parábola que hay una oveja, de las 100 ovejas que tiene este pastor dentro del redil, dice que hay una de ellas que se escapa del redil, se extravía, y cuando el pastor, porque esto era común, los pastores de rebaños, cuando ellos regresaban después de que las ovejas salían a comer su pasto y a beber las aguas necesarias para la vida diaria, cuando el pastor volvía con su rebaño, se paraba en la puerta y comenzaba a contar una por una todas las ovejas de su redil. Y en este caso, al contar todas las ovejas, cuando entraron al redil después del día el día de labor, el día de trabajo de ese momento, vienen
y resulta que hace falta una. Eso implica que hay una oveja que se ha quedado perdida y ya es tarde. La noche viene, ¿verdad? El sol se oculta. Viene la oscuridad de la noche y con ella también el peligro de muchos animales feroces que obviamente buscaban por la noche las ovejas para saciar su hambre. De ahí, hermanos, la preocupación del pastor al contarlas y que le faltaba una. Dice que esa expresión de la oveja perdida o la oveja extraviada nos habla realmente del amor compasivo de Dios. Porque de la misma manera como la oveja se pierde en la parábola y el pastor se preocupa por ella, así también, hermanos, es el amor de Dios para con cada uno de nosotros. Para Dios, una persona, su vida, mi vida, la vida de las 7,000 millones de personas que habitan, hermanos, en este momento el planeta Tierra son importantes para Dios. Para Dios, un alma, fíjese cómo concluye el versículo 7 que hemos leído. Dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, que por los 99 que están en relativa seguridad, dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Es decir, que eso representa, amado hermano, que para Dios cada persona es importante. Para Dios cada persona cuenta. Para Dios cada alma, hermanos, tiene su precio, tiene su valor. Por ellos murió Cristo, por ellos entregó su vida, precisamente porque para Dios cada uno de nosotros contamos. Interesante, porque cuando el pastor cuenta las ovejas y ya tiene 99 seguras que han vuelto al redil, no dice, bueno, una es la que falta, una no es ninguna. Hemos dicho esa declaración algún día. Dice, bueno, compré 100 naranjas, pero de las 100 naranjas me salió una así no tan buena. Entonces uno dice, una no es ninguna, una guayaba no es ninguna, me han quedado 50 en el cesto, así que ¿para qué preocuparnos? Pero en el caso de Dios, hermano, con el alma de cada persona, Dios no es de los que piensan una no es ninguna, ¿verdad? O aquel hombre pues que no tiene esperanza, aquella mujer que no tiene esperanza allá en El Salvador, aquel pequeño país que casi no se ve en el mapa del mundo, ¿verdad? No importa, no. Gracias a Dios que para Dios su vida y la mía cuenta, hermano. Gracias a Dios que para usted y para mí el Señor tomó la acción motivada por el amor, por la gracia de Dios en su corazón, de venir, hermanos, para buscar lo que dice más adelante la palabra. Si usted lee conmigo en el capítulo 19, dice la Escritura, versículo 9, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, hablando de Zaqueo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué vino Cristo a este mundo? Vino porque a buscarnos a usted y a mí y a salvarnos, hermano. Vino motivado por el amor, porque la Biblia dice en este versículo conocido en las Escrituras, en Juan 3:16, dice: de tal manera amó Dios al mundo. Amado hermano, Cristo no vino para impresionar a las multitudes. Cristo no vino para partir la historia en dos partes. Cristo vino motivado por el amor compasivo. Vino motivado por la misericordia de Dios que fue derramada en su corazón. ¿Por qué? Porque Él ama a cada persona sin distinción alguna. Él ama a cada persona, hermanos. Por eso murió Cristo. Y es importante que nosotros veamos esa parte del amor de Dios, su amor manifestado en compasión. Lo que vemos aquí, hermanos, no vemos al hermano Ricardo Galán aquí o cualquier otro pastor aquí buscando a la oveja, no. Es decir, sí, pero lo principal aquí es ver a Dios
es ver a Cristo, hermanos, descendiendo a este mundo, motivado por el amor de Dios en su corazón, para buscar y para salvar esa oveja que se había perdido. La verdad es que la vida de iglesia, hermanos, tiene que ser una vida que se refleje el amor de Dios, el amor compasivo. Así como es de compasivo el amor de Cristo, hermanos, así también debe de ser de compasivo el amor en nuestros corazones de cada uno de nosotros. Debemos de tener compasión, debemos de tener misericordia hacia los demás, ¿verdad? No verlos como una amenaza, sino verlos con compasión. No vernos como superiores a los demás porque aquellos fallaron, porque yo no he fallado, sino hay que verlos siempre, hermanos, con ojos de misericordia, de la misma manera como Cristo nos ve a cada uno de nosotros. Mire, dice Romanos capítulo 3 que no hay ni un justo, ni siquiera uno. Y en el versículo 23 dice que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que no hay personas perfectas en el mundo. Pero ¿cómo es que usted y yo estamos ahora, hermanos, en el redil de Cristo? Por la gracia de Dios, por la misericordia del Señor, porque Él ha sido bueno, porque Él ha sido compasivo, porque Él nos perdona. ¿Sabe por qué nos perdona Dios? Porque es amor. ¿Sabe por qué nos perdona Dios? Porque es misericordia. ¿Sabe por qué nos perdona Dios? Porque es paciente, porque Él nos ama. Porque Él no quiere, dice la palabra, que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, a la fe para salvación. La compasión de Cristo, hermanos, es fundamental en la razón por qué usted y yo estamos en la iglesia. Y en la razón del por qué predicamos, para que los que no están en Cristo vengan a Cristo y acudan a la misericordia de Dios y sean parte de este redil que se llama iglesia. Hermanos, por la compasión de Cristo. ¿Sabe? Dice aquí la palabra en los primeros versículos que hemos leído, que los publicanos y los fariseos, mejor dicho, y los escribas comenzaron a murmurar, es decir, comenzaron a hablar en mal de Jesús, comenzaron a criticar a Jesús, porque Jesús, dice, comía o estaba con los publicanos y con los pecadores. Porque los fariseos, que eran nada más religiosos, ellos no tenían compasión en su corazón por las almas perdidas, por el necesitado, sino que ellos estaban velando por los bienes materiales de la iglesia y por su reputación como sacerdotes y como líderes religiosos de Israel. No estaban interesados realmente en la necesidad espiritual de las personas. De tal manera era su orgullo religioso que siempre andaban así bien, como decimos, 10, ¿verdad? No había ni una arruga en la vestidura, hermano. No había mancha, las vestiduras eran blancas, blancas, blancas. De tal manera que cuando ellos veían a una persona necesitada, a un pecador necesitado de un auxilio, lo que hacían era alejarse del pecador, porque no querían contaminarse con el pecado de aquella persona mala que estaba haciendo lo desagradable delante de Dios según ellos. Entonces se mantenían al margen, se mantenían alejados de los pecadores. Pero ahora ven a un líder, a un profeta, a un siervo como Jesús, que se acerca a los pecadores, que come con los pecadores, que se relaciona con los pecadores. Y entonces ellos, al ver esa actitud de Jesús, comienzan a murmurar y comienzan a criticar. ¿Por qué, hermano? ¿Cuál es la diferencia entre la actitud del fariseo y la actitud de Cristo? La diferencia es la compasión y la misericordia. Jesús estaba revestido de misericordia. Jesús estaba revestido de amor. Jesús entendía, hermanos, el deseo del Padre y lo que había en el corazón del Padre, que ninguna persona, hermanos, se perdiera, que todos tuvieran la oportunidad de reconciliarse con Dios, de volver a Dios, de venir a Dios, de ser perdonado por la gracia, por la misericordia de Dios, mientras que los fariseos no tenían amor. Mire, cuando no se tiene amor, es fácil criticar, ¿no es cierto? Cuando no se tiene amor al prójimo,
es fácil, como decimos, tomarle la fotografía de lo malo que hizo y sacarlo en primera plana en el periódico el día siguiente. Pero cuando se tiene misericordia y se tiene compasión como el corazón de Cristo, hermanos, se ve al pecador no para hacer escándalo en la colonia del error que cometió la persona o el pecado que cometió, sino cuando se tiene compasión, se ve a aquella persona como necesitada de un reconcilio, de una acción, hermanos, de misericordia que pueda restaurar su herida, restaurar su corazón. ¿Recuerdan la parábola del buen samaritano? Esa es otra parábola tremenda que podemos ajustarla también a esta, porque Jesús habla de un hombre que fue golpeado por unos ladrones en el camino. Y dice que estaba ahí el hombre, me imagino, bueno, en la parábola da a entender que estaba herido. Había sido quizás con algún cuchillo o algo, una espada. Y ahí estaba el hombre tirado en el camino desangrándose. Estaba desmayado por la pérdida de la sangre. Y dice que pasa el sacerdote, que era el líder de la iglesia, y cuando lo vio, se va de largo. Luego vienen los que colaboraban con el sacerdote en el templo, que son los levitas. Dice que ve al golpeado ahí, que se está desangrando y desmayado, y lo que hacen también es pasar de lejos. ¿Por qué razón? Porque ni en el sacerdote ni en los levitas había amor compasivo, sino que había religión, había una vestidura religiosa externa, pero no había amor compasivo en su alma y en su corazón. Pero luego viene un samaritano convertido a Cristo, hermano. Y este samaritano, aunque los samaritanos y los judíos tenían diferencias de tipo cultural, pero el samaritano convertido le dio un espacio al amor compasivo de Dios en su corazón. Y cuando ve al hombre que está ahí desmayado, que se está sangrando, que pronto va a morir si no hay alguien que lo auxilie, él va, dice, lo cura, le da los primeros auxilios, en otras palabras. Le sana las heridas, le aplica aceite y vino, que es lo que usaban en aquel tiempo para desinfectar las heridas. Le aplica los primeros auxilios, y luego lo que hace es tomarlo, lo pone en su cabalgadura. No sabemos si era camello, burro, caballo, no sé. Lo pone en la cabalgadura y lo lleva al primer mesón que encuentra en el camino. Sabe que los mesones en aquel tiempo eran como los hospitales de hoy. Ahí las personas se alojaban, pero también ahí podían recibir un tratamiento médico. Así que vean todo lo que hizo este hombre. ¿Pero por qué, hermano? Por compasión. Aquí vemos a un grupo de personas religiosas criticando a Cristo porque está hablando a los pecadores, porque se está acercando. Es más, en el capítulo 19 que acabamos de leer, nos habla de Zaqueo. ¿Recuerdan a Zaqueo? Zaqueo, hermanos, era de los que se conocían en la colonia. Mire, como aquellos papeles que ponen ¿se acuerda? En el lejano oeste, ¿verdad? Se busca Zaqueo. Estaba dentro de las personas peligrosas y malas de la comarca, de la colonia, el lugar donde vivía. Imagínese usted cuando algunos se dan cuenta que Jesús esta noche, dice Jesús, yo voy a ir a la casa de Zaqueo. Imagínese usted, hermano, el alboroto de aquellos que oyeron lo que Jesús dijo, ¿verdad? Ahí por el mercado, ahí por la colonia, se regó la bola, hermano. ¿Saben dónde va a ir Jesús hoy en la noche? ¿Se dan cuenta? ¿Sabrá Dios dónde va a ir Jesús esta noche? ¿Saben dónde? Nada menos que a la casa, y ya sabe el nombre. Y entonces la gente dice, a la casa de Zaqueo. ¿Y qué va a ir a hacer Jesús ahí? ¿Sabe por qué Jesús vino a la casa de Zaqueo? Vino motivado por el amor compasivo. Ahí donde el sacerdote no llega por religiosidad, el amor de Cristo llega, hermano. Ahí donde nadie quiere ir por la maldad, por esto, por lo otro, por los pecados. Les comentaba a los hermanos que tuve la bendición de trabajar con un hermano un tiempo, unos años, con un obrero
que a él le costó aceptar a Cristo. Y la razón por qué le costó aceptar a Cristo es porque él se consideraba un hombre malo. Y él decía, es que no es posible que Dios me pueda perdonar, no es posible que yo pueda realmente recibir el perdón del Señor. Se considera, y esa era la barrera que le impedía que él aceptara a Cristo. Y por mucho tiempo estuvo así, hasta que un día, hermanos, el Espíritu de Dios ganó la batalla. Y él se rindió a los pies de Cristo, le recibió como su Señor y como su Salvador. Luego se convirtió en un obrero. Hoy está pastoreando una iglesia por Santa Tecla. ¿Por qué razón? Porque un día, hermano, él reconoció que a pesar de su pecado, a pesar del pasado, a pesar de la historia oscura que él mantenía de su vida pasada, un día cuando se encontró con el amor compasivo de Cristo, el Señor lo perdonó, el Señor cambió su vida, el Señor borró su pasado, y aquí todas las cosas son hechas nuevas, dice la Biblia. Así que cuando usted viene a Cristo, cuando usted y yo venimos a Cristo, amado hermano, ya el pasado solo el diablo lo recuerda. Bueno, las cosas buenas del pasado debemos de recordarlas, pero todo lo que éramos significa que fue en el pasado. Entonces no revivamos el pasado que ya Cristo borró, amado hermano. Amén. No traiga a memoria para que le perjudique en su caminar cristiano de hoy las cosas que Cristo ya las borró y los pecados los echó a lo profundo del mar, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque Él ha hecho una obra, y eso, amado hermano, es porque Dios tiene para usted y para mí amor compasivo. ¿Alguno de ustedes ha leído el libro de Oseas? O algunos dicen, ¿y eso qué es, hermano? Algunos dicen, miren, no he pasado por ahí todavía, ya voy a pasar. Bueno, el libro de Oseas es un profeta en el Antiguo Testamento. Mire, hermano, la lección que nos da hace unos días, porque escribimos un versículo diario en las redes sociales, y hemos estado ahí por los profetas menores leyendo, y ahí de algunos versículos que yo leo de los profetas, o en la parte donde estoy leyendo, de ahí sacamos un versículo, lo llevamos a las redes sociales. Me encontré con un versículo en Oseas. Mire, el libro de Oseas hay que leerlo, hermano, y hay que pedirle al Espíritu Santo que nos dé el entendimiento de cuál es el propósito. A Oseas Dios lo manda a casarse con una mujer infiel, y después de que se casa, la mujer reincide en la infidelidad, y Dios le dice, ve, restáurala. Y Oseas va con una mujer que ha sido infiel, va y la restaura y la trae de nuevo a la casa, y luego otra vez infiel, y dice Dios, ve y tráela y restáurala. ¿Por qué razón? Porque Dios estaba ahí, hermanos, mostrando un amor que no es humano, porque el amor humano dice, no es posible. El amor humano no puede perdonar, el amor humano no puede restaurar, pero Dios le dice, ve y ámala y restáurala, y Él va obedientemente y la trae de nuevo, y la santifica con el perdón, y la purifica, y vuelve, hermanos, en su relación matrimonial de familia. Y entonces la conclusión es esta: Dios le dice a Oseas, les amaré de pura gracia. O sea, el mensaje, hermano, a través de la vida de Oseas y de su esposa y de su familia y de la restauración que Dios hace ahí, era único. El mensaje era que Dios ama así. De esa manera Dios nos ama a cada uno de nosotros, que a pesar de que seamos infieles, a pesar de que le fallemos a Dios, a pesar de que somos pecadores, a pesar, amado hermano, que a veces con lo que vemos, con lo que oímos, con lo que pensamos, con lo que sentimos o con lo que hablamos, estamos ofendiendo a Dios y al prójimo, pero a pesar de eso Dios nos sigue amando, porque el amor de Dios, amado hermano, es un amor compasivo, es un amor perdonador. Es un amor que nos levanta de los lugares, hermanos, oscuros de nuestra vida y nos purifica. Entonces Dios dice, el pastor, al ver que su oveja se ha perdido, él va movido por el amor a la oveja
hasta encontrarla, hermano. En segundo lugar, el amor que vemos aquí es un amor sacrificial. ¿Por qué? ¿Por qué sacrificial? Porque el pastor, al ver las ovejas, las 99 que están seguras en el redil, va y se sacrifica en la noche, va y expone su vida en la noche ante las inclemencias de un desierto tan peligroso, pero él va porque va en busca de la oveja que se le ha perdido. ¿Sabe, amado hermano? La Biblia dice en este mismo pasaje de la escritura que les he citado, de Juan 3:16, dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. O sea, el precio, hermano, de nuestro rescate, de nuestra restauración como personas delante de Dios, el precio es la vida de su Hijo Jesucristo. O sea, usted y yo, si hemos aceptado a Cristo, o cualquier persona que ha recibido a Cristo, que ha aceptado la obra de Cristo en su corazón, el precio de la redención suya y mía, el precio del perdón suyo y mío, se llama la sangre de su Hijo. Se llama la vida del Hijo de Dios que fue derramada en la cruz del Calvario. Así como el pastor exponía su vida para ir a buscar a la oveja que se había perdido en medio, hermanos, de las inclemencias, así también Jesucristo pagó un alto precio para mostrarnos su amor, hermano. El apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, habla precisamente de la humillación. Él utiliza esa palabra, la humillación de Cristo. ¿Por qué? Porque Él, como Dios, vino, hermanos, a habitar. Fíjense lo que significa: el creador de los cielos y de la tierra, el omnipresente Dios que está en todo lugar, porque su presencia es más grande que el universo mismo que Él ha creado como un reflejo de su gloria. Esa grandeza eterna, sabia, perfecta de Dios, hermanos, viene a morar en el vientre de una mujer llamada María, virgen en ese momento, cuando el Señor, por el Espíritu Santo, engendra el cuerpo de Jesús ahí. Por eso es que el apóstol Pablo le llama la humillación de Cristo, porque siendo Dios, vino a habitar en el cuerpo de una mujer, hermanos, como usted y como yo, es decir, naturaleza humana limitada. ¿Por qué? Porque Cristo dejó su trono de gloria, porque el Señor dejó, hermanos, su majestad en los cielos. Lo hizo precisamente por amor. Él sacrificó no solamente la posición como Dios en la eternidad, sino que sacrificó también su cuerpo, hermanos, en la cruz. Porque dice la palabra de Dios, que Isaías 53, en ese cuerpo, en el madero, dice la palabra que Cristo, hermanos, llevó toda dolencia, llevó toda maldición, llevó todos nuestros dolores, llevó todas nuestras aflicciones. Es decir, Cristo fue el sustituto de usted y de mí en la cruz del Calvario. Entonces, el sacrificio ha sido grande, hermano. Ustedes recuerdan que cuando Pilato, queriendo limpiarse las manos, es decir, evitar una responsabilidad que como líder debería tomar, entonces viene Pilato para lavarse las manos, según él, olímpicamente dice: recuerdo que para esta fecha de la Pascua, para congraciarse con los judíos, fíjese cómo es el amor al poder, el amor al dinero y al poder. Ellos habían hecho una especie de regalo, ¿verdad?, a los judíos, especialmente a los líderes judíos, para mantenerlos contentos. Entonces se habían ideado que para esa fecha de la Pascua, cada año, ellos le otorgaban un regalo a los judíos para mantenerlos contentos. Y entonces dice, yo creo que ahí el diablo le recordó a Pilato eso, porque dice Pilato: esta es mi salida.
Siempre le damos un regalo a los judíos para esta fecha. Entonces saca a Jesús, lo pone en un extremo y saca también a Barrabás y lo pone al otro extremo. Y dice, siempre hemos hecho esto, ustedes van a decidir, ustedes van a tomar la decisión, ¿a quién dejamos ir? Y señala a Jesús y dice, a Jesús, quien dice ser Dios, a quien lo acusan de llamarse Rey de Israel, o a Barrabás, que ustedes saben, ha cometido tantos delitos que está condenado a muerte y a no salir más de la prisión sin vida, es decir, con vida. Y ya saben la historia. ¿A quién escogió el pueblo? A Barrabás, pero eran los judíos sobre todo. Denos a Barrabás y a Jesús, crucifíquenlo. O sea, el hecho de que Cristo haya tomado el lugar de Barrabás, hermano, es representativo, porque en Barrabás, un hombre pecador, está representada la humanidad misma. Todos hemos pecado, todos hemos cometido delitos delante de Dios, sea de una o de otra índole. Todos nos hemos separado, todos hemos ido en pos de nuestro corazón, del orgullo de nuestro corazón. Estábamos lejos de la gloria de Dios, estábamos separados, hermanos, de la gracia divina. Y Cristo, el inocente, el Cordero Santo y puro, tomó el lugar suyo y mío en la cruz del Calvario. Por eso, hermanos, el pastor está reflejando acá, en esta parábola, el amor sacrificial de Cristo. Porque no se trata solamente de que Él dejó su trono de gloria para venir aquí al mundo. Se trata de que aún estando en el mundo, Él tomó forma de siervo, y más que siervo, fue llevado al madero para que a través de su sacrificio usted y yo pudiésemos tener el perdón de los pecados y la vida eterna, hermano. Y en tercer lugar, además de que el amor del pastor divino es un amor compasivo, es un amor sacrificial, en tercer lugar, es un amor restaurador. Porque dice la palabra que cuando encuentra la oveja que se ha perdido, dice, la toma y la pone en sus hombros y luego vuelve gozoso al redil. Y es que la verdad, amados hermanos, que el amor de Dios es un amor restaurador. Dios no condena a nadie. No es cierto que Dios condene a unos para perdición y a otros los salve para vida eterna, hermano. Dios no condena a nadie. El ser humano se condena al rechazar el amor de Dios, que es otra cosa. Pero Dios ha venido, Cristo ha venido como buen pastor para restaurar la vida. Dice que interesante, un día Juan el Bautista dice otra vez a los famosos fariseos, les dice, miren, los pecadores y las prostitutas van delante de ustedes en el reino de Dios. En otras palabras, aquellas personas que a juicio de ellos como religiosos no tenían esperanza de perdón ni de restauración. Pero Cristo, amado hermano, con su amor restaurador levanta toda vida, toda persona, toda criatura. No importa cuál haya sido la caída tan profunda, haya sido la caída tan fuerte, haya sido la caída tan oscura, haya sido la caída, amado hermano, no hay pecado que Dios no pueda perdonar, solo aquellos que no confesamos. Pero no importa. Como les contaba de este hermano, que cuando él realmente se rindió al Espíritu, se dio cuenta que nada hay imposible para Dios, que no hay pecado que Dios no pueda perdonar, que no hay vida que Dios no pueda restaurar. Cuando la disposición de fe en nuestro corazón, hermanos, lo permita. Cuando usted y yo creemos en el Señor y en la gracia de Cristo, Él nos restaura, hermano. Entonces dice la Escritura que encuentra la oveja perdida, la trae en sus hombros al redil. Es por eso, amado hermano, mire, para que usted y yo nos parezcamos a papá, porque todos los que somos cristianos somos hijos de un mismo Padre, y ese Padre se llama Dios. Y resulta que Dios es amoroso, compasivo, perdonador y paciente. Es por eso que ninguno de nosotros como cristianos debemos de alegrarnos porque alguien falla en la vida como cristiano. Por favor, no celebremos, hermanos,
las caídas o los problemas que algún hermano en la fe tenga. Mucho menos, hermano, vamos a tomar la fotografía para ponerlo en el Facebook, sino que mire lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque Dios no es así, hermano. Mire, Dios ha venido para restaurarnos. Dios nos quiere restaurar. Dios nos quiere perdonar. Así como Dios le dijo a Oseas: ve y santifica a tu esposa, perdónala, ámala, tráela de nuevo, restáurala, no la deseches, no le des carta de divorcio, no, tráela, restáurala con tu amor, con tu perdón. Y así hizo este siervo. Y así es el amor de Dios. Así es el amor de Dios, amado hermano. Vea lo que dice la carta a los Gálatas en el capítulo número 6. Este es el corazón de Dios. Versículo 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. ¿Lo tiene? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. ¿Cuántos espirituales tenemos aquí, hermano? ¿Quiénes son los espirituales? Los espirituales no son aquellos que ven al hermano caído y le aplastan en la cabeza para que muera de una sola vez. Ven aquí el pastor, cuando encuentra la ovejita, está sangrando, está medio quebrada, y no dice: pues la voy a tirar al precipicio para que se muera de una sola vez, sino que la levanta y la pone en los hombros y dice: mire, vosotros que sois espirituales, así como los hermanos de la iglesia Josué de Apopa, sentaditos aquí, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Es decir, que cualquiera de nosotros puede fallar un día, porque somos vulnerables mientras estemos en esta naturaleza carnal. Yo no sé de dónde han sacado, por ahí escuché a un muchacho, no de acá de la iglesia, pero conocí a un muchacho por ahí que anda diciendo una doctrina errónea. Anda diciendo que ya los cristianos no pecamos, dice, porque ya solamente tenemos la naturaleza espiritual, ya la naturaleza carnal ya no está en nosotros. Pero eso no es cierto, hermano. Eso no es cierto. La naturaleza carnal la vamos a tener hasta que nos muramos, hasta que estemos con Cristo. Entonces vamos a ser libres de la naturaleza carnal, hermano. Mientras tanto vamos a estar también expuestos a una tentación, expuestos a una caída. Por eso dice Pablo en esta carta: vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, que yo debo de perdonar a mi hermano por amor, por misericordia, porque tengo el corazón de Dios, que es restaurar, no dañar ni destruir, sino restaurar. Pero también porque yo necesito el amor de mi hermano, necesito el perdón de mi hermano. Para permanecer en el cuerpo de Cristo necesitamos amar y necesitamos que nos amen también, ¿no? Es como el matrimonio. La dinámica del matrimonio, para que tenga éxito, ¿cuál es? El esposo amar a su esposa y como correspondencia recibe amor de parte de la esposa para con él. Y esa es la dinámica que hace posible que el matrimonio, en medio de las pruebas, las batallas, pueda mantenerse. De la misma manera, en el cuerpo de Cristo, hermanos, usted y yo necesitamos del amor de mis hermanos. Así que yo estoy obligado también por el Espíritu. Y vea lo que dice el siguiente versículo: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Es decir, que cuando yo llevo las debilidades de mi hermana en Cristo, cuando ella lleva mis debilidades a Dios: Señor, ayuda a mi hermano, ayuda a mi hermana, Señor, a ser fuerte en el espíritu, a madurar, Padre, para superar esas dificultades que mi hermano tiene, para continuar en la carrera espiritual. Cuando estamos haciendo eso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos sobrellevando las cargas unos con otros. Pero hay personas que ven al hermano cargado y le ponen una bolsa de cemento encima. Ya no puede, y le pone otra bolsa de cemento hasta que se... Pero no es así, hermano.
El amor de Dios, así es el amor de Dios. El amor de Dios ha venido para levantarnos. El amor de Dios ha venido para restaurarnos. El amor de Dios ha venido, amados hermanos, para llevarnos de nuevo al redil. En esta serie de parábolas encontramos la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo que creyó que tenía todo a sus pies, le pidió la herencia al padre, se lleva la herencia, la desperdicia, hermanos, en los deleites de este mundo, en gastándola de manera desproporcional, se queda sin nada. Llega al punto de, para un judío era lo que es la comida de animales inmundos. Dentro de los animales inmundos que un judío no podía comer estaba el cerdo. Y tan ricos los chicharrones, ¿verdad? Y las pupusas, ¿verdad? Pero ellos no podían. Imagínese un judío arruinado completamente por su falta de sabiduría, frente a un chiquero, dice que me quisiera comer las algarrobas o sea, la comida que le daban a los animales en el chiquero. Hasta ese punto llegó. Pero hermanos, ¿cuál fue la actitud del padre cuando él reconoció? Pues esta es la clave. Él reconoció que había pecado contra Dios y había pecado contra su padre, menospreciando al padre, aprovechándose del padre. Él lo reconoció y dijo: voy a volver y le voy a decir: Padre, he pecado contra Dios y también contra ti. Perdóname porque he pecado, pequé contra ti, actué con rebeldía, con orgullo en mi corazón. Perdóname. ¿Sabe qué? El papá se le anticipó. Porque ese que el papá lo vio de lejos, y cuando dijo, porque los papás conocen a los hijos aunque no tengan bigote o sin bigote. Lo vio de lejos y dijo: él es mi hijo. Y salió corriendo al encuentro del hijo, lo abrazó. Ese abrazo del oso, me imagino, quería soltar un abrazo fuerte y comenzó a besuquearlo por todos lados, aquí en el cuello. Hermanos, el papá no le reprochó. No quiere decir de que él no había cometido errores, pero el papá no lo condenó, no le dijo: mira, ya ves, te dije que así ibas a venir, humilladito ibas a venir. Sino que sencillamente el papá lo abrazó con un abrazo de amor, con un abrazo de restauración. Hermanos, ese es el amor del fiel pastor Jesucristo sobre su vida y sobre mi vida. Ese es el amor de Cristo. Es un amor restaurador. Él nos ama con amor compasivo porque está basado precisamente en su misericordia. Él ha hecho un gran sacrificio por usted y por mí, y Él quiere que usted y yo seamos restaurados. La iglesia no condena, la iglesia restaura. Los pastores fieles de Cristo no condenan a nadie, sino estamos para restaurar vidas, para ayudar a aquel que ha sido abatido por el enemigo en la batalla de la vida, ha sido herido por Satanás, por una tentación, por cualquier otra cosa que haya sido. Hermanos, estamos usted y yo haciendo unidos a Cristo, en unidad con Cristo, hermanos, para mostrar el amor compasivo, el amor sacrificial y el amor restaurador de Dios en este mundo. Yo les pido que, si usted se identifica con esta iglesia, si usted ha decidido en su corazón, porque Dios lo puso así, no por obligación, ser parte de la congregación, hermanos, que tengamos este corazón, un corazón compasivo, un corazón sacrificial, un corazón dispuesto a restaurar y no a destruir, porque para eso nos envió el Señor, para ir en busca de las ovejas que están perdidas, para decirles: hay esperanza en Dios para ti. Hay un lugar en el redil de Cristo para ti. Hay un lugar de restauración y de perdón en la gracia de Jesucristo. Ven conmigo, te voy a llevar a aquel que puede restaurarte, no importa cuál haya sido la profundidad de la caída. Dice el profeta Isaías en el capítulo 59 que la mano de Dios está extendida para salvar. La mano de Dios es tan larga, hermanos, que puede llegar hasta lo más profundo de la caída del hombre.
Eso es Dios, ese es el verdadero pastor de nuestras almas, Jesús, a quien usted y yo debemos de amar, en quien debemos de tener nuestra mirada puesta hasta el final de nuestra carrera espiritual. Oremos al Señor. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Gracias, buen pastor. La verdad que tú eres el único y el buen y fiel pastor de nuestras almas, Señor. Aleluya, Padre. Gracias, Señor. Gracias te damos, Jesús. Gracias por amarnos incondicionalmente, Señor. Oh, gracias, buen pastor, porque tu amor está basado, Señor. Tu ministerio pastoral está basado en tu amor, el amor incondicional. Como tú dices en tu palabra, Señor, a Oseas, te amaré de pura gracia. Te amaré de pura gracia, no porque lo merezcamos, no porque podamos ganarlo, sino por pura gracia divina. Señor, gracias, Padre, porque un día cada uno de nosotros estábamos perdidos como esa oveja de la parábola, expuestos, Señor, a la inclemencia de este mundo, de los peligros, la maldad, la degeneración. Pero tú tuviste misericordia de nosotros y nos buscaste, nos encontraste y nos trajiste a casa. Y además de eso, hiciste fiesta cuando nos encontraste y venimos a tu redil. Hay fiesta en el cielo cuando una oveja perdidita es encontrada y traída al redil de Dios. Hay fiesta en el cielo cuando reconocemos, Señor, que hemos pecado contra el cielo y la tierra, pero que tú en tu infinita misericordia nos perdonas y nos restauras, Señor. Quiero pedirles que se pongan de pie, mis hermanos, en este momento. Antes de despedirnos, mantenga sus ojos cerrados orando. Si usted ya está en el redil de Cristo, dígale gracias, Señor, por haberme hecho una oveja tuya, una oveja de tu redil, Señor. Gracias por haberme buscado, Jesús. Gracias por haberme traído a casa. Señor, gracias por tu amor. Pero quiero, hermano, mientras ustedes oran, si hay alguna persona aquí entre nosotros que todavía no ha aceptado a Cristo, que no ha aceptado ese amor divino, ese amor incondicional de Cristo en su corazón, quiero darle la oportunidad para que usted lo haga este día, de decirle a Cristo: Señor, perdóname, te entrego mi vida, Jesús. Quiero que tú seas mi pastor, Señor, todos los días de mi vida a partir de hoy. Si hay alguien que no ha tomado esa decisión y quisiera hacerlo hoy, este día, levante su mano ahí donde está para poder orar por usted. ¿Habrá alguien que quiera tomar esa decisión de recibir a Cristo, el amor de Cristo, el amor de este fiel pastor en su alma? El Señor le ha buscado, el Señor te ha hablado de muchas formas. A lo mejor antes de venir a este culto, dele un lugar a Jesús en su corazón. ¿Habrá alguien esta tarde que quiera tomar esa decisión de abrir su corazón a Cristo? O si hay algún hermano que necesita reconciliarse con el Señor este día, levante su mano también, vamos a orar por usted. Si hay alguien que necesita reconcilio con Cristo,
Porque Él sabe, hermano, nuestros caminos. Él sabe nuestros pasos. Si hay alguien aquí que quiera hacerlo, tomar esta decisión, y las personas que nos escuchan también por la televisión, quiero pedirle que repita esta oración conmigo. Aquellos que quieran aceptar a Cristo o quieran reconciliarse con Él, dígale: Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti, Señor, para pedirte perdón por todos mis pecados. Soy como esa oveja perdida, Señor, pero te doy gracias porque tú has venido a mí. Has venido, Señor, para salvarme. Y este día, Señor Jesucristo, yo te recibo en mi corazón como mi Salvador, como el Señor de mi vida. Señor, sálvame, perdóname, límpiame, cámbiame, dame la vida eterna, Jesús, porque hoy te entrego mi vida, Señor. Gracias por amarme, gracias por perdonarme, gracias por darme la vida eterna, Señor. Oh Jesús, gracias, buen pastor de mi alma, por amarme, por restaurar mi vida hoy, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, oro por cada uno de mis hermanos, por cada persona que ha tomado esta decisión de fe, de entregar su vida a ti, de volverse a ti, Señor. Te pido, Padre, que cada uno, cada una sea bendecida, oh Dios, con tu salvación, con tu presencia, con la gracia tuya, Padre, que nos ayudes a perseverar en la fe, que nos ayudes a ser fieles a ti, Señor, hasta la muerte, agradecidos por todo lo que tú has hecho por cada uno de nosotros, Señor, por ese amor maravilloso, incondicional que has derramado sobre nuestras vidas, por habernos perdonado, Señor, tantas veces, Padre, que te hemos fallado. Señor, una vez más te pido que guardes cada oveja, Señor, de tu redil, Padre. Señor, lo que nosotros como pastores humanos no podemos hacer, tú, pastor divino, lo puedes hacer, Señor, de guardar a tus hijos de todo peligro que les asedie y de llevarnos seguros, Señor, a ti hasta el día que tú vengas o el día de nuestra partida de este mundo. Señor, que podamos caminar contigo en fidelidad bajo el amor y gracia que viene de ti. En el nombre de Jesús. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.